Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Les saluda a su amigo el pastor Job Rodríguez. Gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. Es un gusto para mí estar con ustedes y gracias por permitirme acompañarte en tu hogar o en el lugar donde estés escuchando, viendo esta transmisión, con el propósito de compartir la palabra de Dios, con el propósito de compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio y las profundidades bíblicas que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que será predicado el Evangelio del Reino y después vendrá el fin. Un aspecto muy importante que creo y considero trascendente mencionar, es que en este tiempo Dios está trayendo un entendimiento mayor respecto a su palabra. En este tiempo Dios está trayendo una revelación respecto a la escritura para que la iglesia pueda caminar de las maneras correctas. Y esto no es otra cosa, amado, sino porque el regreso del Cristo Mesías está cerca. Vemos la pandemia que estamos viviendo, la crisis social, la crisis económica, la crisis de seguridad en los diferentes países, porque vemos que la inseguridad no se trata de una ciudad, un estado, un país o una región. Y estamos hablando que es un azote que ha venido golpeando al continente, donde vemos una crisis humanitaria terrible, donde la misericordia sencillamente parece que no existe, donde el amor parece que se ha extinguido, pero es tiempo para que la iglesia brille con la luz de Jesucristo. La Biblia nos enseña que hay 7 yo soy que Jesús expresó. Y uno de estos 7 yo soy es, yo soy la luz del mundo. Y esta es una tarea ardua e impetuosa que Dios dejó a la iglesia para que pueda reflejar el amor de Cristo, para que pueda reflejar la luz de Jesús, para que pueda reflejar el corazón de Cristo y pueda caminar en las maneras correctas. Así que te animo a que podamos confiar en la palabra, podamos adentrarnos en la escritura y que podamos ser capacitados en las maneras correctas. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Así que, amados, es importante que tú y yo podamos estar alistados en estas primeras 4 características básicas y que podamos adentrarnos en la escritura, en las 7 características que nos hablan de la iglesia vencedora y la iglesia refinada. La iglesia refinada, como hemos mencionado un sinfín de ocasiones, es aquella que desafortunadamente a causa de la necedad, de la incredulidad, de la falta de compromiso con la palabra, se quedará a la tribulación, mientras que la iglesia vencedora será aquella en la cual Cristo venga para que seamos arrebatados en las nubes. Y este tiempo, amado, de pandemia, este tiempo de crisis es la oportunidad perfecta para que tú te puedas reinventar. Es un reinicio donde podamos comenzar de nuevo con todo el corazón, con todo el fuego, con todo el ímpetu para ir adelante a conquistar la ciudad, las almas para Jesucristo, para que esta generación sepa que hay un Cristo vivo que les ama, para que esta generación sepa que hay un Cristo de poder que sigue haciendo milagros, que vino a morir por ellos y que hay una esperanza para la humanidad. Un aspecto muy importante es que la esperanza para la humanidad no son los políticos, no son los sistemas gubernamentales, no son los sistemas económicos. La esperanza para el mundo se llama Jesucristo. Ahora, si bien con esto no quiero simplificar la situación que estamos viviendo, porque esto sencillamente no va a mejorar. Va a empeorar, pero la Biblia no lo eh, especificó así, amado. La Biblia no lo advierte. Y esto, lejos de causar temor o duda en tu corazón, en mi corazón, debe de venir una certeza con todas nuestras fuerzas de saber que todo está en el plan de Dios. Hoy se habla de la agenda mundial, de tantas teorías conspiratorias, pero a mí me preguntan en constante, pastor, ¿qué opina de la teoría conspiratoria tal o de la teoría conspiratoria aquella? Y te soy honesto, no necesito conocerlas ni adentrarme en ellas, es más, ni siquiera dar mi opinión, porque yo no necesito conocer el lado oscuro, yo necesito conocer la luz, la verdad. El billete falso no se conoce por la garantía que tú tengas de conocer la diversidad de falsificaciones, sino tú puedes identificarlo a medida que te familiarizas con el verdadero. De la misma manera, tú y yo necesitamos familiarizarnos con la verdad que es Cristo en su palabra para poder ser la luz en este mundo de oscuridad que tanto se requiere. Hay muchas familias que están pasando momentos difíciles y no solamente en el área económica, amado, porque a veces centramos todo problema a la situación económica y muchas veces no lo es todo, si bien es un factor determinante,
pero no lo es todo. Hay familias que están siendo destruidas por los aspectos emocionales, por aquellas situaciones que no han podido perdonar, por aquellas situaciones que no han podido superar con el pasado y que están trayendo un lastre terrible al presente. Así que es importante que tú y yo, como personas que amamos a Dios, como personas que seguimos a Jesús, podamos reflejar el amor de Cristo y podamos llevar el mensaje de esperanza y podamos llevar el mensaje del Señor para que podamos compartir del amor de Cristo en este tiempo. Así que te animo a que podamos adentrarnos en la palabra de Dios, te animo a que podamos tener un corazón sincero con Dios y podamos estar alistados sabiendo que Cristo viene. Amado, Maranata, Cristo viene. Es importante que este pensamiento pueda quedar claro en nuestro corazón, esta verdad bíblica. Aunque también es importante reconocer que en el último tiempo se han levantado muchos falsos predicadores, se han levantado muchos falsos profetas que aún se han atrevido a decir, bajo una herejía terrible, de que el rapto es falso. Y mira cómo son las cosas. Mientras los falsos profetas enseñan que no hay rapto, mientras los falsos profetas no quieren que el Señor venga porque están tan cómodos en esta tierra y aman tanto las cosas materiales que no quieren que el Señor venga, pero bueno, no deben de preocuparse porque seguramente se van a quedar a la tribulación. Dios nos ha revelado en su gracia, en su palabra, que hay dos raptos, que hay dos parusías, que hay dos etapas donde el Señor vendrá por su iglesia. Ahora que hablemos de las verdades dispensacionales del tiempo del fin, veremos con claridad cómo esto sucede, veremos con claridad cómo esto pasa, donde la Biblia nos enseña que el Señor está a punto de regresar en el rapto de las primicias. Gloria al Señor, que es la iglesia vencedora, y a la mitad de la tribulación sucederá un segundo rapto donde serán raptados los dos testigos. Si tú notas, cuando ellos mueren, resucitan a los 3 días y medio, porque es claro que la Biblia nos habla que antes de todo rapto tiene que haber una resurrección. Esto es claro y evidente, y podemos ver que como con ellos la iglesia remanente que quedó será arrebatada con ellos. ¿Recuerdas que el ángel le dijo a Juan, quiénes son estos vestidos de blanco? Son los vencedores de la grande tribulación, los que han lavado sus ropas con la sangre del cordero y los decapitados por el nombre de Jesucristo. Así que las noticias que veas, amado, respecto a la pandemia, a la crisis económica, crisis política, que no te llene de temor, no llene tu corazón de angustia, sino glorifica a Dios porque el Señor viene pronto por su iglesia. Estamos expectantes de que el próximo 15 de octubre será una reunión única, ecuménica, donde los 4 líderes más importantes, humanamente hablando, de las diferentes religiones se unirán para tener un tratado de paz. Y recuerda que la Biblia dice, cuando escuchéis de paz y seguridad, el momento ha llegado. Hay muchas cosas tan interesantes que hablar más respecto al fin del tiempo. Un aspecto importante, yo te recomiendo, si quieres adentrarte en el estudio del fin del tiempo, mándanos un mensaje y con todo gusto podemos platicar al respecto con un corazón claro, con un corazón sencillo y humilde para aprender. Podemos caminar en la palabra para iluminar los corazones sedientos de Dios. Pero podemos ver que el libro de Daniel nos habla del cuándo sucederán las cosas, mientras que Apocalipsis nos dice lo que sucederá. Así que yo te recomiendo y te animo a que puedas leer y releer el libro de Daniel, así como el libro de Apocalipsis, para que puedas llenarte de Dios, puedas llenarte de la palabra, puedas llenarte del conocimiento profético, porque la Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y Dios más que nunca está trayendo un entendimiento, una revelación a sus santos profetas y apóstoles respecto al tiempo del fin, porque es necesario, amado, y esto no es porque haya una situación superior en nuestros días, sino sencillamente porque es necesario que la iglesia sea capacitada de las maneras correctas. Así que, amado, prepárate, preparémonos, porque Cristo viene, amado, preparémonos porque el Señor está a punto de regresar a las nubes por su iglesia. Así que con todo el corazón, vamos a la palabra de Dios para que ella nos ilumine. Gloria al Señor. Vamos adelante, amado, a tomar el tema que nos concierne, que Dios nos ha llevado, que son los 12 desiertos, donde ya hemos pasado por los primeros 4. Hablamos en primer lugar, no voy a hacer un resumen muy amplio, sino muy sencillo. En primer lugar, el hambre empezó a afectarlos,
en el desierto de Sin, y porque se acabó lo que traían de Egipto. Su camino estaba cerrado entre acantilados y Dios quería que voltearan hacia arriba para reconocerlo a Él. En segundo lugar, estudiamos de que el pueblo no atiende a Dios y se mueve en sus deseos carnales y guarda maná desobedeciendo a Dios. Guarda maná desobedeciendo la palabra que el Señor les había dado de que no guardaran para nadie, sino que cada día Dios les iba a suplir. Porque podemos ver que en segundo lugar, aquí en Sin, Dios quiere llevarnos al conocimiento, amado, de que Él quiere ser nuestro sustento cada día. Que puedas tener esta certeza y puedas tener esta confianza de que su amor es por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Hablamos en tercer lugar de que Dios les dio la instrucción de que el sexto día deberían recoger el doble de maná, pues el séptimo día no caería maná por ser el día de reposo. Dios quería enseñarles a depender de su amor, gloria al Señor, y ver sus milagros de provisión, para que supieran que Dios les quería enseñar su reposo, para que supieran que Dios es quien los santificaba. En cuarto lugar, estudiamos, gloria al Señor, en cuarto lugar, estudiamos que en Refidim, como parte del desierto de Sin, Dios suplió su sed, haciendo brotar por primera vez agua de la roca. Y aquel lugar sabemos que se llamaba Meriba, o lugar de rencilla, porque en su corazón ellos dudaban del amor de Dios y de sus maneras para establecer sus principios. Gloria al Señor. Y el tema que vamos a tratar hoy, amado, en quinto lugar, es lo siguiente. Ahora, podemos ver cuando el pueblo está más cansado. Este es un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que notar. Cuando el pueblo está más cansado, Amalek, aquel pueblo con el cual Dios había dado la profecía, Dios había advertido de que tendrían guerra todo el tiempo, viene y les ataca por la espalda, viene y les ataca por la retaguardia. Amado, y esto tiene una simbología profética tremenda, esto tiene una simbología profética extraordinaria, porque la carne es donde tú y yo somos más vulnerables, la carne es donde tú y yo somos más débiles, es el área más flaca de nosotros, pero Dios les da la clave para vencer la carne. Aquí en este aspecto, en Sin, podemos ver la mano de Dios proveyendo cómo vencer la carne. Gloria al Señor. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. Libro de Romanos, capítulo 8. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 6 al 8, y después vamos a leer el 13. Dice, Romanos 8, 6 al 8. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nota, ahora el versículo 13 dice, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Nota, vamos. Versículo 6 nuevamente, porque la intención de la carne es muerte. Nota, todo pensamiento de la carne, todo pensamiento que haga florecer la carne va a llevar a la muerte. Esto es indiscutible e inevitable. La Biblia es muy tajante. La intención de la carne te lleva a la muerte. Ahora, pero en contraste, como un némesis, lo menciona y dice, más la intención del Espíritu trae vida y trae paz. Entonces, ¿por qué trae muerte, amado? Porque este es el principio donde comienzan todos los conflictos y donde comienzan todos los problemas y donde empiezan todas las situaciones. Y para hablar de la muerte, tenemos que retornarnos hasta el origen,
hasta Adán y Eva, donde la Biblia fue clara y Dios les dice, si tú comes, consumes, te alimentas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Pero la serpiente, que es astuta y engañó a Eva, la hizo comer del fruto prohibido. Y vemos que ellos salieron del paraíso. Y alguien puede cuestionar y decir, bueno, Dios no los mató. Bueno, lo que la Biblia se refiere a muerte, amado, no es la concepción humana de muerte. La concepción humana de muerte tiene que ver con aniquilación. Pero la concepción de muerte en la Biblia no es aniquilación, sino la concepción de muerte es separación. Este es un principio muy claro. Ellos fueron muertos espiritualmente porque se separaron de la presencia de Dios. Ellos ya no tendrían acceso al Edén. Ellos ya no tendrían acceso a estar en comunión con Dios. Ellos ya no tendrían acceso a algo glorioso que es el árbol de la vida que representaba a Cristo. Entonces, a causa de la desobediencia, entró la muerte. Entonces, en esta fórmula, por ejemplificarlo de alguna muerte, podemos ver que la carne lleva a la muerte, es decir, a la separación de Dios. Pero el Espíritu trae vida y trae paz. Gloria al Señor. Es decir, mientras el pecado nos aleja de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a Dios trayendo vida, fluyendo la vida de Dios y trayendo la reconciliación con Dios. Nota, está hablando de muerte antes de venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo a través del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, la vida de Cristo fluye en nosotros y ahora hay paz. Recuerda que la Biblia dice que ahora hay una reconciliación. Ahora hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Aquello que perdió Adán a causa de la desobediencia, aquello que perdió Adán a causa de la dureza de su corazón, aquello que perdió Adán a causa de no estar de las maneras correctas con Dios y haber alimentándose de lo que le ofreció Eva, en primer lugar, y esto no implica todo, amados, sino en segundo lugar, Dios dándole la oportunidad de arrepentimiento y él no acatando esta instrucción, culpa a Eva, ¿recuerdan? No asumió su responsabilidad, sino culpó a Eva, Señor, y a Dios, porque dijo, la mujer que tú, culpando a Dios, me diste. Culpa a la mujer y culpa a Dios, no asume su responsabilidad. Entonces, nota esto que perdió Adán, Cristo vino y lo recuperó, y ahora la enemistad con Dios vino a darnos una entrada nueva y perfecta, haciéndonos sus hijos, porque durante todo el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el único que era considerado por Dios, y era su pueblo, lo más glorioso que dijo, él será mi pueblo y yo seré su Dios, y se refiere también uno de los profetas a que sean la niña de los hijos de Dios, la niña de los ojos de Dios. Pero cuando Cristo viene, la dispensación cambia. Ahora ya no somos el pueblo de Dios, ahora ya no somos la niña de los ojos de Dios, ahora somos los hijos de Dios. Y esto debe llenar nuestro corazón de gloria, de gratitud al Señor para alabarle, porque ahora la condición de muerte ha quedado atrás. Y ahora a través de la obra del Espíritu Santo hemos venido a vida para que fluya la vida de Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Versículo 7, por favor volvemos al versículo, dice, gloria al Señor. Romanos 8, 7, dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nota, la instrucción de Dios fue, aléjense del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desobedecieron, porque la carne les llevó a desarrollar una enemistad de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahora tampoco pueden porque están en la carne. Nota, los que no han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que no han sido lavados con la sangre del Cordero, no pueden sujetarse a Dios porque la carne les domina, porque son hijos del diablo, porque no pueden sujetarse a Dios. Pero ahora nosotros que estamos en el Espíritu, obedecemos al Señor. Versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y nota, está hablando de naturaleza y de identidad. Ahora nosotros ya no estamos en la carne, sino estamos en el Espíritu, porque hemos sido justificados una vez y para siempre. Antes de venir a Cristo era imposible que
una persona pudiera agradar a Dios. Era imposible, porque la única forma de poder llegar correctamente delante de Dios es a través de la obra de Cristo. Ahora, recordemos algo, Dios siempre estableció que habría guerra contra Amalek, es decir, siempre habrá guerra contra la carne. Ahora, quiero ser muy claro en esto, ahora la carne no nos domina, ahora tenemos guerra contra la carne. Antes de venir a Cristo éramos máquinas de hacer pecado, pero ahora cuando Cristo vino, Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos redimió, Él nos da un nuevo comienzo, Él nos da una nueva oportunidad para reenmendar el camino torcido y comenzar de nuevo. Así que podemos ver en la Escritura cómo el Señor con una claridad gloriosa habla a nosotros. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos adelante, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Gloria al Señor. Nos da la provisión de vida. Andad en el Espíritu. No es una opción porque habla de nuestra identidad. Gloria al Señor. Habla de la situación de Dios para con nosotros. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne, gloria al Señor, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen entre sí. Gloria al Señor. Y vamos a notar que hay una guerra constante entre la carne y la vida en el espíritu. Y como mencionamos, amado, esta guerra comenzó en Edén. Como hemos mencionado, esta guerra comenzó en el origen. Y de la manera en que Dios proveyó que toda la vida habría guerra con Amalek, de la misma manera Dios nos habla que siempre habrá una guerra contra la carne. Este es un principio esencial y este es un principio elemental donde Dios nos lleva a que tú y yo podamos desarrollar en las maneras correctas, donde tú y yo podamos desarrollar, vencer la carne, amado, todos aquellos obstáculos que nos impiden estar en las maneras correctas, todos aquellos obstáculos que nos impiden vivir en el Espíritu. Ahora, tenemos una promesa, amado, y tenemos que ser muy claros, porque esta promesa, amado, nos lleva a vivir en las maneras correctas. Y la promesa es que el Señor Jesucristo venció al diablo, venció la carne en la cruz del Calvario. Así que nosotros tenemos un recurso de gloria, así que nosotros tenemos un recurso poderoso que es Cristo, esperanza de gloria. Gálatas 2:20 dice, y es un texto que mencionamos recurrentemente por el principio de vida que nos da, y dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nota, porque nos habla de una vieja naturaleza para que podamos entrar en una nueva naturaleza. Antiguamente, antes de Cristo, éramos máquinas de hacer pecado, pero ahora en Cristo hay una guerra constante, hay una guerra continua, donde el Señor nos lleva a que crucifiquemos nuestra carne. Ahora nota, un aspecto importante de la crucifixión de la carne que es proceso de santificación, y esto tiene que quedarnos completamente claro. No es un aspecto para ser salvos, porque no somos salvos por obras. No hay absolutamente ninguna cosa que pueda llevarnos como obra humana para ser salvos. Por ejemplo, normalmente una persona dice, ¿por qué eres salvo? No preguntamos y contestan, porque recibí a Cristo. Y nota, esto pareciera una obra humana donde la voluntad humana tiene que ver, donde la voluntad humana es un reflejo para realizar un cambio. Y esto no es así, amados. Somos salvos porque un día el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado y nos hizo reconocer a Cristo como Señor y Salvador.
Y aquí empieza la guerra con la carne en nuestra vida. Porque antes de Cristo, insisto, dominaba la carne. Antes de Cristo, insisto, éramos presa del pecado. Pero ahora que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, podemos confiar plenamente en la obra completa de Cristo en el Calvario, que a través de su palabra, a través de la operación del Espíritu Santo, Él trata con nosotros en las maneras correctas para que tú y yo podamos reflejar a Jesús, para que tú y yo podamos obedecer la palabra que Él tiene para nosotros. Gloria al Señor. Así que, amado, podemos ver este aprendizaje en el desierto de Sin. Podemos ver en este quinto lugar cómo el Señor trae una claridad para que la iglesia pueda tener una guerra constante contra la carne y pueda caminar en las maneras que Dios tiene para nosotros. Ahora, podemos ver una figura. Josué es una figura de lo que debemos de hacer en lo práctico. Tú puedes estudiar la vida de Josué y vamos a ver que Josué es el reflejo de lo práctico. A diferencia de Moisés, que ya está la diapositiva en tu teléfono, en tu computadora, donde nos estés haciendo favor de seguirnos. Moisés en la cumbre del monte es figura de lo que debemos hacer espiritualmente. Mientras que la ayuda de Ur y de Aarón prefiguran la ayuda que Dios tiene para lograr la victoria total. Y nos muestran que la clave de la victoria sobre la carne es despojarnos del egoísmo para mirar hacia los demás y compartir lo que Dios te ha dado para ti. ¿Por qué? Porque la carne busca lo suyo propio, amado. Este es un principio elemental. La carne busca lo suyo propio. La carne busca lo personal. Pero cuando nosotros logramos vencer la carne a través de despojarnos del egoísmo para mirar hacia los demás, vamos en el camino de vencer a Amalek. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 35, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 35, si fueras tan amable. Ya está en tu pantalla. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice: Entonces el escribano, apaciguado de que hubo la gente, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los efesios es honrada de la diosa Diana y de la imagen venida? Perdón, estoy leyendo el 19. Perdón, dije, caray, esto no es. 20:35, perdón. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ahora, nota esto, amado. Estamos en un principio nada sencillo. Estamos en un principio donde tú y yo vamos a ser llevados a vencer la carne. Y vamos a verlo desde una manera muy práctica. Yo quisiera preguntarte de una manera real: ¿quieres vencer la carne? Si tu respuesta fue sí, la parte esencial y primordial que va a desarrollar una explosión para vencer la carne es despojarnos del egoísmo. En el momento en que la iglesia deje de pensar en sí misma en primer lugar, en primera persona, vamos a comenzar a dar pasos agigantados para vencer la carne. Porque el amor propio lleva a la victoria de Amalek. Ahora, yo entiendo que estamos contraviniendo una serie de pensamientos que se han englobado en este tiempo. Hoy la psicología moderna dice: primero tú, después tú y luego tú. Que tú estés cómodo, que tú estés a gusto. Y es increíble el escuchar el pensamiento actual, que bajo esos estándares humanos no habría matrimonios. Porque el pensamiento humano que se enseña hoy es:
se habla de relaciones tóxicas, y vamos, no me malentiendas, yo sé que hay relaciones donde Dios tiene que intervenir de una manera especial para que no haya un divorcio, aunque hay casos donde en lo particular el divorcio es extremadamente necesario y se busca la restauración después. Por ejemplo, donde una de las partes es víctima de violencia y está en riesgo la vida. Número 2, donde hay homosexualismo de una de las partes. Y 3, donde hay abuso de menores o donde hay pederastía. Ahí es un divorcio inmediato y se buscaría una restauración a posteriori. Pero en los demás casos, amado, estos principios humanos violentan lo que la Biblia nos enseña. Porque la Biblia dice con claridad que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo ve. Ahora, porque no busca lo suyo propio. El versículo 35, más bienaventurado cosa es dar que recibir. Y el pensamiento actual es, si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Pero si no, se vuelve un pensamiento egoísta. Porque el que exige amor no da amor. El que exige atención no da atención. Él exige que se le dé, pero no lo da. Y es importante que nosotros, insisto, asumamos nuestra responsabilidad para que podamos caminar en las maneras correctas, para que podamos caminar conforme Dios tiene para nosotros. Ahora, podemos ver algunos aspectos aquí entrando en la parte final del tema. Moisés se sentó sobre la roca descansando en Cristo. Cuando Moisés se sienta en la roca, está prefigurando lo que tú y yo tenemos que hacer. Descansar en Cristo, confiar en el Señor. ¿Recuerdas esta porción de la Escritura? Y sus manos fueron sostenidas por Ur, que es figura del Espíritu Santo ayudándonos en la tierra. Tú y yo tenemos reposar en Cristo como lo hizo Moisés. Una vez que reposamos en Cristo, podemos ver cómo Dios suple las ayudas correctas, cómo Dios suple las ayudas adecuadas. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 26, por favor, y vamos a ver esta figura. Romanos 8, 26 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor. Así que tenemos un recurso, amado, que es el Espíritu Santo. Gloria al Señor, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda en nuestras partes flacas para poder vivir en las maneras que Cristo estableció. Ahora y avanzando podemos ver que Aarón es figura de Cristo como el sumo sacerdote intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 7. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nota, tú puedes tener duda de que Dios te escuche, pero un principio elemental, amado, que no puedes tener duda de que Dios escuche a Cristo, porque el Señor Jesucristo vive para interceder por ti. Antes de que tú hagas una oración, Cristo ya oró por ti. Antes de que tú expongas al Padre una necesidad, Cristo ya expuso esta necesidad al Padre para que Dios te ayude y supla tu necesidad. Así que en esta confianza, vamos adelante las maneras que Dios tiene para con nosotros. Aleluya. Vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que podamos entrar en una conciencia, Padre, de entrar en guerra contra Amalek, porque así tú lo has establecido, así tú lo has hecho, Señor. Que podamos salir victoriosos de esta guerra contra la carne. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda, te saluda tu amigo el pastor Job Rodríguez. No olvides compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales, así como suscribirte en nuestra página de Facebook y en nuestra página de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Pastor Job Rodríguez.
Sea una bendición que puedas seguirnos. Asimismo, te invito a que puedas compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, amado. Recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto. Bendiciones.